Multimillonario, aplicó la doctrina social de la Iglesia gracias a la Virgen de Lourdes. Un empresario italiano aplicó la doctrina social de la Iglesia y a pesar de eso se hizo multimillonario. Un contrasentido para muchos que sostienen que la forma de hacerse millonario es bajar los costos de personal lo más posible. Sin embargo, Michele Ferrero construyó una empresa familiar de un éxito económico y social sin precedentes. Responsable de crear grandes marcas como Nutella, Moncherry, Tic Tac, Huevos Kinder y Ferrero Rocher, entre otras marcas icónicas de la confitería. Michele Ferrero fue el padre del chocolate italiano y un hombre rico profundamente católico. Michele Ferrero dijo a los cuatro vientos que su emprendimiento fue posible gracias a la Virgen de Lourdes. El hombre más rico de Italia murió en San Valentín de 2015. Figuraba en el lugar número 22 en la lista de multimillonarios de Forbes, y su fortuna se calculaba en 26,5 mil millones de dólares. The Guardian publicó cuando su muerte. Las políticas de Ferrero están ligadas con el catolicismo ferviente de su dueño. Él tenía una especial devoción a la Virgen de Lourdes. Ejecutivos de su empresa dicen que visitaba su santuario al menos una vez al año, y que cada planta de Ferrero en el mundo tiene una estatua de la Virgen. La fe era el secreto del éxito de Ferrero. Michele Ferrero era un hombre de fe católica y fue una parte muy importante tanto de su vida personal y profesional. En 1996, en el 50 aniversario de la Fundación Ferrero, Michele Ferrero fue citado diciendo: «El éxito de Ferrero se lo debemos a la Virgen de Lourdes. Sin ella, nosotros podemos hacer muy poco». Esto distingue a Ferrero de los demás multimillonarios, quienes parece que se han definido que su lugar en el mundo es gozar de todos los placeres materiales que puedan comprar y codearse permanentemente con el jet set de sus iguales. Michele fue criado en una familia católica devota y se educó en su juventud con los padres somascos. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, la familia Ferrero fundó su negocio de chocolate con la mirada puesta en la equidad y la sostenibilidad, mucho antes de que estas nociones empresariales del capitalismo salvaje en boga. Cuando Michele se hizo cargo del negocio familiar tras la muerte de su tío Giovanni hace 60 años, se ha informado que escribió una carta a sus empleados donde dijo: «Me comprometo a dedicar todas mis actividades y todo mi esfuerzo a esta empresa, y les aseguro que solo me sentiré satisfecho cuando lo haya logrado con resultados concretos para ustedes y sus hijos, garantizando un futuro seguro y tranquilo». Eran tiempos de posguerra, en que la doctrina social de la Iglesia había imbuido a Europa y los líderes cristianos europeos habían fundado la Unión Europea con el criterio de un capitalismo con rostro humano. Michele era un líder nato, y esto condujo su compromiso de atención médica gratuita y otros servicios de asistencia social para sus trabajadores. El compromiso de Michele a sus trabajadores fue legendario. Ferrero no solo peregrinaba a Lourdes por lo menos una vez al año, sino que fue un gran benefactor del santuario. Además, llevaba muchas veces a sus empleados al santuario. Hoy en día, más de 34.000 empleados de Ferrero producen las marcas icónicas que se venden en decenas de países de todo el mundo. Nuestra Señora de Lourdes y el Ferrero Rocher. Uno de sus productos más exitosos, específicamente el Ferrero Rocher, debe su forma y su nombre a la famosa Gruta de Lourdes. Se dice que su forma se inspira en la Gruta Rocosa de Lourdes y originalmente se llamaba Ferrero Rocher de Massabielle. Compara las imágenes de la Gruta Rocosa con el aspecto de un praliné de Ferrero Rocher. Cuando se consume chocolate, un científico te dirá que sus componentes naturales producen una sensación de euforia. Este sentimiento es a menudo comparado con la sensación de estar enamorado. Pero Michele Ferrero también quiso evocar en el Rocher de Massabielle la escarpada gruta de roca del santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Fue en su carta encíclica, La peregrinación de Lourdes, que el Papa Pío XII en 1957, el año en que Michele asumió el liderazgo en Ferrero, providencialmente advirtió contra el materialismo diciendo: «Pero el mundo
que hoy ofrece muchas razones justificables para el orgullo y la esperanza, también está sufriendo la terrible tentación del materialismo, que ha sido denunciado por nuestros predecesores y nosotros mismos en muchas ocasiones. Este materialismo no se limita a la filosofía condenada que dicta las políticas y la economía de un gran segmento de la humanidad. Hace estragos también en el amor por el dinero, que crea cada vez más estragos en las empresas modernas que se expanden, y que por desgracia determina muchas de las decisiones que agregan una carga pesada en la vida de las personas. Se expresa en el culto al cuerpo, en el afán desmedido de comodidades y en el desprecio de todas las austeridades de la vida. Fomenta el desprecio por la vida humana, e incluso la vida que se destruye antes de ver la luz del día. Fue aquí, en Lourdes, que Nuestra Señora compartió con Santa Bernardita su título de la Inmaculada Concepción. Y fue bajo su bandera que el hombre fue llamado a luchar contra la lujuria desmedida, las riquezas y los placeres. El Papa Pío XII nos recuerda que somos bienvenidos y honrados en Lourdes como los miembros sufrientes de nuestro Señor, ir a ella y recibir la paz del corazón, la fuerza de nuestros deberes diarios y la alegría por el sacrificio que ofrecemos. No es de extrañar que Michele Ferrero se haya asegurado que cada una de sus fábricas tuviera su propia estatua de la Virgen, y que él y muchos de sus empleados realizaran peregrinaciones anuales a Lourdes. Michele Ferrero era rico en muchos aspectos. La riqueza y la fe están condenados. Uno de los discursos más famosos sobre la riqueza se nos da en Mateo 19 del 16 al 21. Esta es la historia donde Jesús indica al joven que ha preguntado acerca de cómo obtener la vida eterna, cuando el hombre joven presiona aún más al insistir en que observa los mandamientos. Jesús le explica que si quiere ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. El Evangelio va a decir que el joven quedó entristecido por esta respuesta, porque tenía muchas posesiones. Y abordando a sus discípulos, Jesús dijo: «En verdad os digo que va a ser difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Se desprende de las palabras de Jesús que las cuestiones de la fe y la riqueza van juntas. Las nociones de la fe y la riqueza son elevadas a cuestiones teológicas por su propio nexo con el plan y la promesa de la salvación. Justo González, en La fe y en la abundancia, opina que ninguno de los padres de la Iglesia sostuvo que el tema de la fe y de la riqueza deben mantenerse separados. En su análisis de la cuestión, González señala la notable unanimidad entre los padres de la Iglesia que se extraen de las Escrituras y que se encuentra de la sabiduría clásica de Grecia y Roma. Una comprensión espiritual de la riqueza. La riqueza a menudo se entiende mejor mediante la definición de su opuesto, la pobreza. En pocas palabras, la pobreza es el estado en el que no tienes más de lo necesario. Y si uno es pobre en el sentido plenamente cristiano, no desea más de lo necesario. Usando esta definición, entendemos las dimensiones tanto física, lo que se tiene, como espiritual, lo que uno desea, de la dicotomía riqueza-pobreza. A través de la deducción, entonces, se puede afirmar que la riqueza es tener más de lo necesario y dejar de estar insatisfecho. San Clemente de Alejandría, en ¿Quién es el hombre rico que se salvará?, fue uno de los primeros padres de la Iglesia en abordar expresamente una interpretación alegórica de las nociones de la riqueza y la pobreza. Este doble entendimiento, físico y espiritual, de la definición de la riqueza y la pobreza, ha sido durante mucho tiempo una parte de la tradición. En El Instructor, también San Clemente de Alejandría define la verdadera riqueza como algo que reside en el corazón. Una persona rica, acumulando oro para cualquier propósito, excepto su propio placer, es como una bolsa sucia. Él nos recuerda que solo las buenas personas poseen cosas buenas. Estas cosas son la fuente de la verdadera riqueza y nunca pueden ser quitadas.
San Gregorio Nacianceno explica en Por amor a los pobres una de las lecciones más directas y esperanzadoras para los ricos cuando dice en este tratado: da gracias a Dios que tú estás entre ellos que pueden hacer favores y no entre los que necesitarán recibirlos, que tú no necesitarás buscar las manos de otros, sino los demás las tuyas. No seas rico solo en tu riqueza, sino también en tu piedad, no solo en tu oro, sino también en tu virtud, o mejor aún, solo en lo último. El cristianismo requiere la solidaridad social. No importa el desafío, incluso los pobres deben pensar en sus vecinos y los ricos llevar la carga más pesada. En su homilía de Lázaro y el hombre rico, San Juan Crisóstomo advierte que el que vive solo para sí mismo e ignora a todos los demás es inútil, ni siquiera es un hombre y no pertenece a la raza humana. Michele Ferrero y la doctrina social de la Iglesia. Michele Ferrero comprendió el lado espiritual de la riqueza y fue un hombre grande en la vida. Él fue un hombre que vivió su fe y aplicó la doctrina social de la Iglesia en sus empresas. ¿Siguen habiendo hombres ricos de este tipo en el mundo de hoy? Él expresó su compromiso con sus empleados diciendo: mi única preocupación es que nuestra empresa pueda garantizar la seguridad laboral de sus empleados. Y les aseguró que no estaré satisfecho hasta que haya logrado dar para ustedes y sus hijos un futuro sereno. Esto ha hecho que en la planta matriz del grupo, en Albe y en Piamonte, los salarios sean más altos que en cualquier otro lugar de Italia. La compañía además financia guarderías, actividades deportivas y culturales y una asociación de ayuda mutua para sus empleados, la cual sigue beneficiando hasta la muerte cuando el empleado estuvo 30 años en la empresa. La fundación de Michele Ferrero, creada en 1983, tiene en el logotipo el lema Trabajar, Crear, Dar. Y en el año 2005 se creó Ferrero Social Enterprise para países como India, Sudáfrica, Camerún, etc., destinada a crear empleos en las áreas más desfavorecidas y financiar proyectos para la salud y educación para los niños más pobres.